Hola a todos, soy Luciano Gorosito, ingeniero civil, también conocido como Venado Revit. He recibido una consulta muy interesante de parte de Alejandro en Facebook, que me pregunta: buenas noches, un saludo desde Medellín, Colombia. Quisiera aprovechar este medio y perdona si no respondes mensajes. Acabo de empezar en una empresa donde están intentando implementar Revit. Tienen una plantilla a la cual le he encontrado problemas, ¿sí? Uno de estos errores es que al crear una sección o una vista de un plano, dichas vistas no se ubican en su respectiva categoría en el Project Browser, se ubican en una categoría que aparece como y signos de interrogación. ¿Sabrías cómo podría solucionar esto? Y disculpe las molestias. Bien, este es un tema interesante porque habla de la organización del navegador de proyectos. Cuando avanzamos en el estudio de Revit, en el aprendizaje, en este caso del software Revit, vamos a ver que el navegador de proyectos aquí se puede organizar para de pronto mostrar una estructura jerárquica diferente de lo que se está mostrando ahora y que responda en algún caso a los estándares de mi empresa o a mi propio criterio, ¿sí? Por ejemplo, si yo doy clic con el botón derecho y voy a organización del navegador, voy a ver que tengo por defecto aquí seleccionada la parte All, digamos, y que si de pronto selecciono disciplina, por ejemplo, aceptar, el navegador ahora se va a ordenar en función de las disciplinas de cada vista, ¿sí? Por ejemplo, voy a abrir un plano de planta, el level 1, ¿sí? Y aquí en los parámetros de la vista, la parte de disciplina dice arquitectura, y ese es el criterio que se toma como primera rama del árbol del navegador de proyectos, y luego sigue la familia y el tipo de la vista, ¿sí? Yo voy aquí con botón derecho, vuelvo a organización del navegador y voy a editar. Voy a ver que la agrupación y la clasificación tiene dos criterios. El primero es disciplina, justamente, y el segundo es familia y tipo, ¿sí? Ahora bien, podría yo ordenar por los criterios que yo quisiese, digamos. Acá está justamente previsto no en planos, fase, tipo, barra, disciplina, etc. Lo que sucede en tu empresa, Alejandro, es que han creado un parámetro propio de la empresa para clasificar las vistas, lo cual es una muy buena práctica, no es un error de la plantilla, digamos. Y se basa en lo siguiente: yo voy a crear un parámetro llamado propósito para cada vista, y a cada vista de luego le voy a asignar un propósito concreto, documentación, trabajo, es decir, arquitectura, estructura, etc., con el cual voy a ordenar el navegador, ¿sí? Para eso primero voy a crear el parámetro, voy a ir a la parte de gestionar, voy a la parte de parámetros de proyecto, ¿sí? Aquí tengo dos solamente creados, voy a añadir un nuevo parámetro de proyecto, ¿sí? Y le voy a llamar, por ejemplo, propósito, ¿sí? Podríamos hacer un parámetro compartido, pero esto nos llevaría a hablar un poco más extendido acerca de los parámetros compartidos. Por ahora, con que lo haga un parámetro de proyecto me va a alcanzar, ¿sí? ¿Es un parámetro de tipo o un parámetro de ejemplar? Bueno, como esto va a afectar a todas las vistas, digamos, me conviene que sea un parámetro de ejemplar. Cada vista, cada sección, cada alzado, cada planta del proyecto va a tener su propio propósito en mi árbol, ¿sí? Por lo tanto va a ser un parámetro de ejemplar. Y el tipo de parámetro tiene que ser obviamente de texto, porque yo voy a escribir un propósito para esto, ¿sí? Ya está. Ahora lo que queda solamente es asignar a qué categorías del modelo se va a asociar este parámetro. Yo lo voy a asociar justamente a la parte de las vistas, ¿sí? A todas las vistas les va a aparecer un nuevo parámetro llamado propósito en la agrupación texto, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y le voy a dar a aceptar. Y ahora vas a ver que, por ejemplo, esta vista de planta, en el grupo texto le aparece su propósito, ¿sí? Vamos a poner aquí, por ejemplo, arquitectura, ¿sí? Como si fuese su disciplina, digamos, ¿no? Ahí está. Ahora voy a ir al navegador de proyectos, con botón derecho, organización del navegador, ¿sí? Y voy a crear una nueva organización, ¿sí? Llamada, por ejemplo, LG, Luciano Gorosito, guión, propósito, ¿sí? Esto es lo que debe tener básicamente tu empresa o tu plantilla de proyectos seteada. Y aquí voy a poner como agrupación y clasificación dos criterios, ¿sí? El primero va a ser justamente el propósito, que he creado a propósito para esto, y el segundo va a ser, por ejemplo, familia y tipo, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y voy a tildar para que mi navegador justamente utilice esta organización, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, la vista de nivel 1 tiene un propósito, que es justamente arquitectura, por lo tanto se crea una rama llamada arquitectura, planos de planta, nivel 1. Y todas las demás vistas, que aparecen con esos signos de interrogación, significa que no tienen propósito, o sea, el parámetro no está seteado. Por lo tanto, no es un error de la plantilla, es una muy buena práctica de tu empresa. Lo que deberías hacer justamente es averiguar en la organización del navegador
cuál es este criterio que están utilizando y comenzar a completarlo en cada una de tus vistas. Yo acá, de manera digamos rápida, puedo tomar directamente varias vistas y en la parte donde dice texto de propósito, desplegar, elegir arquitectura, por ejemplo, y lo voy pasando en tándem o de a muchos, de a grupos, directamente todos juntos, ¿sí? Eligiendo un propósito, arquitectura. Estos, por ejemplo, podrían ser estructuras, entonces los voy a poner, les voy a completar un texto nuevo, ¿sí? Y así voy definiendo la estructura. Fíjate que ahora yo tengo tres ramas principales de mi navegador. Incógnita, no tienen propósito, arquitectura y estructura, ¿sí? Esto mismo también se aplica a los planos. Cuando yo tengo un set de planos que pueden ser, no sé, 50, 60 o 100 planos, se vuelve muy, digamos, tedioso tener una organización de navegador donde solamente haya una sola rama y es el nombre y el número del plano. Hacemos lo mismo. Primero vamos a gestionar, volvemos a parámetros del proyecto, editamos el parámetro propósito, ¿sí? Lo modificamos, y agregamos también no solamente las vistas, ¿sí? Aquí en el parámetro, sino también los planos. Voy a ir a la parte con P de planos, ¿sí? Aquí está. Voy a agregar también los planos con su propósito. Aceptar y aceptar. El navegador le va a pasar lo mismo. En la parte de planos con botón derecho, organización del navegador, voy a crear una nueva, LG-propósito. Y el criterio, ¿cuál va a ser? El mismo. Primero, el propósito. Segundo, en este caso, el número del plano. Debería fijarme cuál es el que está ahora usando la plantilla por defecto, pero vamos a suponer que el segundo criterio para clasificar y agrupar fuera, por ejemplo, el número de plano, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y lo voy a utilizar aquí como, en este caso, clasificación del navegador. ¿Qué pasa? Bueno, también no tienen los planos, en este caso, propósitos, ¿sí? Cuando yo abro un plano, por ejemplo, este que está acá, le voy a abrir con doble clic, ¿sí? Bueno, acá fíjense que ni siquiera hacía falta clasificarlo en este caso por el número de plano. Pero bueno, aquí el plano en particular, este plano, tiene en el campo texto el propósito, por ejemplo, esto puede ser arquitectura, también. Y va a aparecer automáticamente una nueva rama, ¿sí? Yo lo que tendría que hacer aquí directamente para dejarlo bien es editar la organización de planos y solamente poner como agrupación propósito, nada más. El resto no voy a poner nada, ¿sí? Le voy a dar a aceptar, le voy a dar a aceptar. Y ahora sí me han quedado, digamos, también en incógnita los planos que no tienen propósito y con su propia rama, justamente, los planos que sí tienen propósito. Así que, bueno, felicidades por estar trabajando en una empresa que tiene estándares, digamos, en este caso BIM, y básicamente la plantilla que están usando no tiene errores, sino al contrario, tiene una muy buena práctica que es la organización del navegador.